Hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas, buenas tardes. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Hoy, por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo continuar predicando el Evangelio acerca del tema: la idolatría es pecado de muerte eterna. Beatificación y canonización católica igual a fábrica de muñecos y muñecas. Y vamos a empezar, como hemos acostumbrado, con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, tal y como está en Mateo 6, 5 al 15, Biblia Reina Valera, que dice: Jesús y la oración. ¿Cómo nos enseñó Jesucristo a orar? Jesucristo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que los hombres los vieron orar. Pero ninguna de las peticiones que hagan Dios las va a conceder. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bendito sea el Señor. Continuemos entonces, hermanos, la prédica del día de hoy, entonando una alabanza para agradar a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es una alabanza que a mí me gusta, entre otras cosas, porque eso fue lo que sucedió en mi vida. Esa alabanza se llama El Alfarero. Y dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé: Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios juntó los pedazos de mi roto corazón
me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy, y Dios junto los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Amén, Señor. Gracias te doy, Padre Santo y Eterno, porque ese vaso roto que nadie creyó que servía, ese era yo. Y en verdad que ni yo mismo sospechaba que tú me harías de nuevo, que me darías a conocer tu palabra y que me revelarías tu nombre santo y poderoso. Hoy conozco tu nombre, Jesús de Nazaret. Hoy sé que tú eres Dios. Hoy sé que tú eres el Verbo hecho carne, que vino al mundo a redimirnos del pecado. Hoy puedo predicar tu palabra, Señor, por tu infinita misericordia para conmigo. Te pido, Señor, que esta reunión que hacemos en tu santo nombre, Jesús de Nazaret, estés tú aquí presente en medio de nosotros, porque así lo dice tu palabra, Señor, que donde quiera que hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Padre Santo y Eterno, en medio de nosotros. Y todos nosotros queremos que tú estés en medio nuestro, porque estamos reunidos en tu nombre y porque sabemos que cuando pronunciamos tu nombre, Jesús, el contrario huye. Huye porque no resiste el poder del santo y poderoso nombre de Dios, Jesucristo. Hermanos, tal vez parezca un poco altanero, agresivo, petulante o cualquier otro epíteto con lo que algunos me puedan calificar. Entre ellos que parezco grosero, tal vez ofensivo. No quisiera que lo pensaran siquiera porque no es mi intención serlo. Lo único es que yo me apoyo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como decíamos en la prédica de ayer, es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y me apoyo en lo que dice en Tito 2:15, cuando dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, con fundamento en esa palabra de Tito, voy a comentarles un episodio que en verdad ofende a todos los que creemos en Jesucristo. Recientemente, el actual presidente de la República, Iván Duque Márquez, sin considerar
la opinión y la creencia de los demás que pensamos contrario a él, declaró que la Virgen de Chiquinquirá es desde hace 101 años la patrona de Colombia y que él le pide a ella todos los días en oración por nuestro país. En ese momento sentí dolor de patria y una gran vergüenza ajena. Primero, reprendo esas palabras, porque con sus rezos no nos hace ningún bien. Antes, por el contrario, nos causa un tremendo daño y una grandísima afrenta a Dios, porque sabemos ya que Dios abomina a los idólatras. Segundo, reprendo también esas palabras porque salta a la vista la enorme ignorancia de las Sagradas Escrituras que tiene el señor Iván Duque Márquez. Y también reprendo esas palabras porque pone de manifiesto que él es otro idólatra más, tal como todos los presidentes que han gobernado este país. Que él es uno más de los que se encuentran bajo las garras y el dominio espiritual de la secta católica romana, que es idólatra y pagana por excelencia desde sus orígenes. Por eso decíamos ayer que ella no pudo enseñar nunca lo que dice en Éxodo 20 del 1 al 6, porque como ahí Dios nos prohíbe que adoremos estatua, ella cogió ese mandamiento y lo engavetó, lo escondió y no nos los dio a conocer porque sabía que se le caía su estantería religiosa. Porque si nos dicen a nosotros, ellos, que eso está en la Biblia, que Dios prohíbe la adoración de estatuas y que Dios aborrece al idólatra y que el idólatra aborrece a Dios, se les cae uno de sus pilares fundamentales en los que basan su religión. Entonces, para nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios dice en su palabra que no podemos adorar estatuas, nosotros que reconocemos en nuestra mente y en nuestros corazones a Jesucristo como nuestro único gran Dios y Salvador, tenemos que reprenderlo porque Él nos faltó al respeto y ha cometido en contra nuestra una ofensa muy grande. Porque nosotros no creemos en estatuas de yeso, ni en muñecos ni muñecas de palo. Eso puede dejarlo él y reservarlo para su vida privada o para cuando esté en su congregación. Pero no puede tomar el nombre de todos los colombianos para consagrar al país a una estatua que no ve, ni oye, ni entiende, ni camina. Salmo 115. Entonces esa creencia la debe reservar para su vida privada y para su congregación, a donde asista. Pero no tomarla para decir que los colombianos tenemos como patrona a una virgen que en la Biblia no se menciona por ninguna parte. Eso es una falta de respeto, señor Iván Duque Márquez. Por eso es que estos pueblos no progresan. Por eso es que por lo menos Colombia
nunca ha dejado de estar en guerra. Siempre ha habido enfrentamientos entre nosotros los colombianos. Nosotros mismos nos matamos porque aquí impera la religión de Satanás. Satanás no es mensajero ni hijo de paz. Él es padre de destrucción. Él es el engañador. Él es el padre de la mentira. Por eso, oigamos lo que se nos dice en Miqueas, capítulo 3. Acusación contra los dirigentes de Israel. Pero esto también es contra los dirigentes de los otros pueblos idólatras que siguieron el cauce de los pueblos corrompidos espiritualmente, desde Israel para allá. Babilonia, Fenicia, Egipto, Asiria, todos esos pueblos se convirtieron en idólatras y paganos. Y los sacerdotes nuestros se corrompieron igual a como se corrompieron los sacerdotes de ellos. Y por eso nos incrustaron en la mente desde niños la idolatría que ofende a Dios. Dice, acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de su fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Eso es lo que viene. El castigo por la idolatría, por abandonar, por alejarnos de Dios, porque no buscamos a Dios, porque no creemos en Dios en espíritu y en verdad, porque seguimos el consejo de los obreros fraudulentos que nos enseñan a adorar la mentira, porque nos tienen engañados desde niños poniéndonos a ayudar muñecas de palo. Esa es la Virgen de Chiquinquirá, una estatua que no sirve para nada, tal y como lo dice Isaías 44 del 9 al 20. Por eso es que puedo parecer grosero, pero Dios dice que hablemos con autoridad,
porque están corrompiendo a nuestro pueblo, porque están conduciendo a nuestro pueblo por caminos errados que conducen a la perdición y a la muerte eterna. ¿Cómo vamos a permitir los que Dios nos ha mostrado su palabra, que se siga jugando con la fe de un pueblo ignorante que desconoce las escrituras y por ende la palabra de Dios? Tenemos que enseñarles que esas prácticas paganas están malditas, tanto el que las hace como el que confía en ellas. Reitero, Salmo 115. Tenemos que leer, hermanos míos. Tenemos que leer, hermanas mías, para poder salir de la ignorancia que tenemos alrededor del conocimiento de Dios. Pero, ¿cómo así que cualquier idiota se le ocurra decir que Colombia está bajo la patrona X o bajo la patrona Y? Y que a los curas cada vez que se les antoja digan que ellos encomiendan al país al Sagrado Corazón de Jesús, al Jesús caído, a Guadalupe, a Fátima, al que se les ocurra. Nosotros tenemos derechos y nosotros tenemos razón bíblica para protestar, porque el daño que sufre nuestro país también lo sufrimos nosotros y nuestros hijos y familiares. Y lo menos que podemos hacer es reprenderlos y enseñarle al pueblo quiénes son los que lo engañan, espiritualmente hablando. Quiénes son los que los guían por caminos torcidos y tuercen el camino de nosotros. Porque en la Biblia no dice cree en la Virgen de Chiquinquirá, ni cree en Guadalupe, ni cree en Fátima, ni cree en Pedro, ni cree en Juan, ni en el Papa, ni en el cura, ni en ninguno. En la Biblia lo que dice es que creamos en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, Juan 5, 20 y 21. Que está escrito en las Escrituras, hermanos. En Hechos 16:3 se nos dice, ellos dijeron, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oigan bien, cree en el Señor Jesucristo. Y en Romanos 10 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué se nos dice en Filipenses 2, 9, 11? Se nos dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si en Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12 se nos enseña que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y si en Éxodo capítulo 23 versículo 13 dice, y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Esa es la palabra en la que yo creo. Yo no creo en la palabra de lo que diga Iván Duque Márquez, ni de lo que digan los curas, sean obispos, cardenales o papas, porque el
único nombre que hay bajo el cielo en el cual podamos ser salvos es el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué tenemos que esconder esto? ¿Por qué tenemos que aceptar y aguantar más los atropellos que se cometen contra nosotros los cristianos que profesamos la fe en Jesucristo? Contra los que nos declaramos testigos de Jesús, contra los que predicamos la palabra de Dios tal y como está escrita. No podemos silenciarnos. Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo los testigos de Jesús. Y tenemos que hablar con autoridad porque Dios nos reveló su palabra. Y no es con palabrería vana, como lo han hecho quienes nos han engañado durante siglos. Durante más de 530 años que tiene de constituida la República de Colombia. Porque la palabra que le enseñaron a Duque es la misma palabra que nos han enseñado a todos. Una palabra engañosa, cargada de mentiras para desviar, y aún todavía desvían espiritualmente a mi pueblo de Colombia. Y ya está bueno de permitir, consentir y facilitar tanta mentira. Es hora de sacar a Colombia y al mundo de las telarañas del engaño y de la oscuridad espiritual en la que les han mantenido durante siglos. Basta ya de tanto engaño. Basta ya de soportar tanta mentira. Por eso los pueblos andan descarriados. Por eso no nos amamos los unos a los otros. Todos vivimos en guerra con nuestro compañero y hermano. Todos ansiamos la riqueza. Pocos buscamos a Dios. Porque no le tememos a un Dios de palo. Porque no conocemos a Dios en espíritu y en verdad. A quien sí le tememos y a quien sí le debemos temer. Por eso, sepan ustedes, hermanos y hermanas, que en franca oposición a tanta corrupción espiritual, yo, Armando Antonio Vaca Mena, declaro que el único y verdadero patrón espiritual de Colombia es Jesucristo, que es nuestro gran Dios y Salvador en espíritu y en verdad, y nadie más. Y le prohíbo, con la autoridad que me da la palabra de Dios, le prohíbo terminantemente al señor Iván Duque Márquez y a cualquier otro cura, obispo, cardenal o papa de la secta católica romana que en adelante diga o declare que encomiendan a Colombia a un patrón o a una patrona distinto del nombre de Jesús. Que Colombia cree en Dios y no obedecerá nunca más a las doctrinas de los demonios que ellos enseñan. A él, Duque, y a los millones de colombianos. Porque los curas son los obreros fraudulentos de Satanás en la tierra. Espiritualmente está claro para mí. Para mí. Y tal y cual como se me dio a conocer, así lo declaro ante los hombres. El señor Iván Duque Márquez y los representantes de la secta católica romana que hablen en su propio nombre.
y en el nombre de su supuesta iglesia. Pero nunca pueden hablar a nombre mío ni por mí, ni en el nombre de los demás de millones de cristianos que en Colombia no creemos en esa doctrina pagana de adoración de muñecos y muñecas, y por tanto la combatimos en nuestras prédicas por mandato de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí no me cabe la menor duda de que estas prédicas sin necesidad y sin razón hacen que algunos se sientan ofendidos en lo más íntimo de su ser y en lo más íntimo de sus creencias. Pero sepan, hermanos y hermanas, que mis prédicas están cargadas de buena fe y del mejor ánimo, porque lo que quiero es sacarlos del error, porque lo que quiero es que dejen de adorar muñecos de hierro, estatuas de palo, y se conviertan al nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el único que tiene poder para salvarnos y darnos vida eterna. Amén. No es un mal el que les estoy procurando, es un bien el que les estoy anunciando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Escritura no te dice cree en María, cree en Guadalupe, cree en Rosario, cree en Pedro, cree en Rafael. La Escritura te dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Escritura te dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, hermanos. No está invitándonos, ni diciéndonos, ni ordenándonos que creamos en un nombre distinto al de Jesús. ¿Por qué estos de ropas largas se han inventado cientos de miles de nombres de hombres y de mujeres para desviarnos de la creencia en Cristo Jesús, que es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Por qué? Porque no están al servicio de Dios. Ellos le sirven a su padre el diablo. Por eso nos alejaron de la creencia en Dios. Por eso nunca nos hablaron de Éxodo 21 al 6. Por eso nunca nos han hablado de las 350 advertencias y más que tiene la Biblia contra la idolatría pagana que ellos practican, enseñan y predican. Ellos son de quienes dice la Biblia que se acercan a nosotros como mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. Porque en apariencia son hijos de Dios y hasta se atreven a decir que son los representantes de Dios en la tierra. Eso es el papel del anticristo, hacerse pasar por Dios o por su representante. Pero el veneno lo llevan dentro, como el alacrán que sale a abrazarte y la ponzoña la lleva atrás. La ponzoña espiritual con la que te hacen daño y daño mortal, porque te enseñan a creer en el palo y en el yeso y no te enseñan a creer en el Dios vivo y verdadero que es Jesucristo. Ese es el nombre en que nosotros creemos. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pues claro, ellos ya deben estar enterados de que hay un predicador de nombre Armando Antonio Vaca Mena que está contradiciendo la idolatría pagana que ellos predican.
Y obvio que van a salir hablando improperios en mi contra. Y obvio que van a decir que el mentiroso soy yo. Pero aquí, mis queridos hermanos, es con la Biblia en la mano. No es con el catecismo del cura Tete, ni con la religión de Miguel Faría. Es Biblia en mano, por Dios. Obvio que también los que hacen las imágenes, los talladores, los artífices, los escultores, también se sentirán ofendidos. Y también dirán que mis prédicas lo que hacen es dañarle el negocio. Porque eso es lo que es la venta de muñecos y muñecas que los curas desatan con su beatificación y canonización. Eso es lo que ellos desatan. Entonces, claro, los carpinteros, los artífices y todos los restauradores de imágenes, que son muy usados en esta semana que acaba de pasar para reparar las imágenes que tienen grietas o se les ha caído la pintura. Ellos no van a estar contentos conmigo. Jamás lo estarán. Porque yo estoy atacando la base fundamental de sus negocios. Porque eso es lo que es la idolatría y la venta de imágenes. Un mercado persa. ¿Acaso no sabemos que en las ciudades grandes hay calles enteras, como en Bogotá, por ejemplo, en donde se dedican a vender en los almacenes muñecas y muñecos desde 500 pesos en adelante, hasta de 200 pesos? Crucifijos, medallitas, estampitas, escapularios, rosarios, de cuanta cosa que tiene origen en pueblos paganos, no en pueblos que crean en Dios en espíritu y en verdad. Y por eso nosotros tenemos que hablar con autoridad, porque ellos están prevaricando, ellos están pervirtiendo, ellos están tergiversando la palabra de Dios. Y no hay quien los controle, y no hay quien les diga nada, porque ella se cree la Santa Madre que gobierna y gobierna sobre todos los súbditos que tiene en Colombia. Pero yo no soy súbdito de ella. Yo me liberé de sus garras espirituales, en donde me tenía preso, en donde me tenía adormecido espiritualmente. Pero esas protestas lo que hacen es traer a mi mente el alboroto que hubo en la época de los apóstoles en Éfeso. Eso está, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 23 al 41, para que vean ustedes que esto es lo que puede suceder con estos señores que hacen y restauran los muñecos. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino a seguir, si a Jesucristo o a los muñecos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esa era la diosa de los fenicios, que según ellos había bajado de Júpiter, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, oigan bien, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, es decir, de hacer las estatuas. Pero veis y oís que este Pablo, el apóstol, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos,
Eso es lo que yo también les digo. Eso no es un Dios, es un pedazo de muñeco de barro, de cobre, de madera o de yeso. Claro que ellos se disgustaron con el apóstol Pablo porque les estaba dañando el negocio. Y dice Demetrio, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro porque el pueblo lo hubiera linchado a causa de la protesta de Demetrio y los demás artífices que veían que su negocio se les venía abajo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Claro, tenía que hablarles así. Él no era apóstol, pero tenía que hablarles así para poder lograr calmar la multitud de los idólatras iracundos. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces ya esto no es nuevo, ya esto viene de épocas antiguas. Y es desde la época de los apóstoles cuando empezaron los discípulos de Jesús a predicar al Dios vivo, a decir que el único nombre en el que hay salvación es Jesucristo, a decir que si creemos en el Señor Jesucristo y confesamos con nuestra boca su nombre, seremos salvos. Ya ellos veían que su diosa Diana, los efesios decían, se nos acabó el negocio. Demetrio y los demás artífices y restauradores veían sus ganancias al suelo, se les caían, se les derrumbaban. Entonces eso es comercio, hermano, y con la fe no se comercia, con la fe no se juega. La fe hay que respetarla, pero la fe que se pone y se deposita en el que verdaderamente tiene poder para salvar. No la fe en una estatua de yeso, porque eso es idolatría. Eso es fetichismo, darle valor a un objeto que no lo tiene. Hermanos míos, ¿cómo
poder hablar de manera diferente a lo que está escrito en la Biblia. Solamente quienes quieren engañar al pueblo y utilizan la palabra como fuente de riqueza, que también hay algunos distintos a los curas, como los hay en otras partes, que se hacen llamar pastores y buscan enriquecerse. Pero la mayoría no pone a la gente como un idiota a postrarse delante de un muñeco. Lo hace convenciéndolos de la necesidad de diezmar. Lo hacen haciéndole creer a las personas que ahora el diezmo también es obligatorio, como lo hicieron los judíos por mandato de Dios. Pero eso es tema de otra prédica. No muy larga como me ha salido la idolatría, que ya vamos por 35 prédicas. Pero sí hay que explicar el tema de los diezmos, porque muchos se están enriqueciendo a costa de la palabra de Dios. Y esto no es para negocio. Esto no es para llenar bolsillos de nadie. Se olvidan que en la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ya llegará el momento en que tocaremos ese tema y en que también hablaremos dura y seriamente contra quienes se aprovechan de un pueblo ignorante, cuya 2/3 partes o más viven en la pobreza y muchos en la miseria. ¿Cómo le vamos a pedir diezmo a una persona que ni siquiera recibe el salario mínimo? O a esa que recibe el salario mínimo. Yo, gracias a Dios, predico el evangelio y gloria al Señor. No tengo nada relacionado con ese tema. Absolutamente nada, porque Dios es mi proveedor. Amén. Pero como les digo, ya hablaremos de ese tema en otra prédica. Por ahora estamos hablando de quienes engañan al hombre y a la mujer, enseñándoles y haciéndoles creer que esos muñecos de palo que representan supuestamente a las personas que ellos canonizaron por haber hecho milagros después de muertos, que no los hicieron vivos. Entonces, que esas personas o esas estatuas que las representan les hacen milagros y van a hablar directamente con Dios, lo cual es una solemne mentira. A esa idolatría es la que yo estoy combatiendo con fundamento en la Biblia, no con fundamento en mi palabra. Porque como les digo, hermanos, en la Biblia hay más de 350 advertencias contra la idolatría. ¿Y por qué tú le crees al hombre? ¿Por qué dejas que el hombre te engañe? ¿Por qué mejor no te tomas el trabajo de leer la Biblia? ¿Por qué no escudriñas las Escrituras? ¿Por qué no te acuerdas que Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia? Escudriñemos las Escrituras, hermanos. Estudiemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios para zafarnos de las cadenas que nos han mantenido atados por siglos, por las redes del engaño tejidas por organizaciones religiosas mentirosas, porque ese ha sido su papel histórico en Colombia y en el mundo: engañar a toda la humanidad. No solamente poniéndola a adorar estatuas, sino haciéndoles creer
que ellos representan a Dios en la tierra. Estudiemos lo que hablamos ayer. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. El que está en el mundo es el espíritu del anticristo. Acordémonos, hermano, que en Apocalipsis dice: ay de vosotros los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido allá. Él es quien está aquí gobernando, no Dios. Por eso es que el mundo sangra, por eso es que el mundo muere, por eso es que el mundo se lamenta, porque Dios no nos oye, porque no le oramos a Él, porque hablamos y le adoramos y nos les arrodillamos a muñecos de palo, a muñecos de yeso hechos por la mano de otros hombres iguales a nosotros. Pero Dios, que es el ser grande y poderoso que predico y en el que yo creo, ese hizo con sus manos esta obra que sí tiene vida, que sí habla, que sí camina, que sí oye, que sí ve, que sí palpa, que sí todo piensa, discierne y adquiere conocimiento. No la obra de la mano de los hombres que no sirve para nada. Pero ellos predican la creencia en el palo y en el yeso y echaron a un lado la creencia en el Dios verdadero. Por eso es que los denuncio, porque es la misma Biblia la que se los enrostra. No soy yo, es la Biblia la que muchos no quieren leer. Y por eso, repito, son fácil presa del engaño, hermanos míos. Sacudámonos, echemos a la basura esas imágenes como si se tratase de un trapo asqueroso untado de porquería, tal y como dice en Isaías 30:22. No nos dejemos engañar más. Ya está bueno, ya somos crecidos. Ya no estamos para tomar biberón, sino que estamos para comer viandas grandes, espiritualmente hablando. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo continuaré predicando la Biblia sobre el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna. La beatificación y canonización católica es igual a fábrica de muñecos y muñecas. Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor.